Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase. Hoy vamos a hacer una clase de flexibilidad y de fuerza para las piernas. Vamos a comenzar en una postura cómoda, sentados o sentadas. Puedo usar algún elemento para estar un poco más arriba o directamente en el piso, dependiendo de la comodidad de mis piernas, de mi espalda baja. Apoyo las manos sobre rodillas y suave voy a alargar la columna hacia arriba. Inhalo al centro. Cuando exhalo, miro sobre mi hombro derecho y para inhalar voy a pasar redondito llevando el mentón al pecho y cuando exhalo miro sobre el hombro izquierdo. Inhalo, exhalo, inhalo por debajo, alargo columna, ensancho hombros, exhalo. Trato de soltar el peso de la cabeza cuando paso por debajo. Relajo. Vamos a hacer una más. Mantengo la espalda derecha. Me voy a quedar con el mentón en el pecho y subo suave. Y ahora voy a inhalar, elevando el mentón. Sostengo el cuello y proyecto. Puedo usar 3 deditos detrás de la nuca, tratando de que cuando voy hacia atrás la cabeza no me apriete los deditos. Eso va a significar que me estoy proyectando lejos. Y al exhalar, mentón al pecho. Inhalo. Pienso que desde el mentón busco ir lo más arriba posible, alargando el cuello. Exhalo. Aprovecho acá a expandir los hombros, abrir el pecho y soltar el peso de la cabeza. Movimiento suave. Amplio. Hago 2 más. Llevo mi atención a mi columna cervical, a la zona de mi cuello. Y suave, elevo la cabeza. Voy a inhalar, elevando los brazos, tratando de no llevar hombros hacia las orejas. Inhalo. Expando costillas, llevo el ombligo hacia atrás y cuando exhalo voy a rotar hacia el lado derecho, me tomo de la rodilla y la otra mano va al piso y miro hacia atrás. Inhalo el centro y voy hacia el otro lado. Proyecto mi columna y cada vez que voy al centro, arriba, lo más alto que pueda. Respiro profundo. Me tomo de la rodilla y utilizo el brazo para rotar un poquito más. Última. Y vuelvo al centro. Bien, ahora si estoy sobre alguna plataforma, voy a sacar. Me voy a sentar con el pie izquierdo por delante. Manos van a ir al piso. Y voy a inhalar. Y al exhalar voy a caminar lejos. Lo más lejos que pueda, muy suave, no tiene que doler. Cuando inhalo vuelvo suave. Alargo la espalda. Exhalo y vuelvo a bajar. Inhalo, vuelvo. Exhalo, voy lejos, suelto el peso de la cabeza. Última, inhalo, vuelvo. Alargo la espalda, exhalo. Voy lejos, camino con la puntita de los dedos. Vuelvo suave. Y ahora voy a repetir 4 más, pero voy a cambiar y voy a poner el derecho por delante. Busco el piso con la puntita de los dedos y busco alargar la espalda. Inhalo y
cuando exhalo voy lejos adelante. Inhalo, vuelvo. Busco un movimiento suave, suave. Exhalo, voy lejos. Inhalo. Exhalo, voy lejos. Inhalo. Y última, exhalo. Y vuelvo suave. Bien, vamos a buscar los 4 apoyos. Caderas sobre rodillas. Las manos pueden ir con las muñecas debajo de los hombros o puedo buscar ir un poquitito más adelante. Separo los dedos, armo la espalda. Cuidado acá en no estar arqueando la columna baja. Trato de avanzar un poquito con la pelvis. Y acá atrás, la zona de los omóplatos, de que no esté hundida. Empujo hacia arriba y mis cervicales están alineadas con mi espalda. Que no pase esto con la cabeza. Desde acá, con la pierna izquierda voy a hacer 5 circulitos, tratando de que cuando voy a abrir arriba y el costado no se me abra la cadera. Siempre la cadera está mirando al piso. Voy a hacer 5. Hago equilibrio entre las manos y la rodilla derecha. Mantengo la espalda derechísima, alineada. Y ahora voy a abrir de lateral 5 veces. Lo mismo, que no se abra la cadera. La cadera siempre se mantiene en el lugar hasta donde pueda. 3, 4, 5. Y ahora voy a abrir la pierna hacia el lateral, buscando que mi arco interno esté más o menos a la altura de mi rodilla. Voy a inhalar en esta posición y al exhalar con la mano derecha voy a intentar buscar mi pie izquierdo. Inhalo, vuelvo. Exhalo, me busco el pie. ¿A dónde llego? Movimientos muy suaves. Que sienta que el cuerpo está trabajando, pero no tiene que doler. Vamos con 2 más. Y voy a intentar sostener. Si llego, apoyo el hombro en el piso. Y me quedo ahí 2 respiraciones profundas. Apoyo la mano izquierda en el piso y me ayudo a elevarme. Bueno, vamos a ir con la otra pierna. Yo voy a girar. Voy a los 4 apoyos. Armo mi espalda y voy a ir primero con 5 circulitos. Observo la cadera, observo mi columna, trato de hacer el movimiento con conciencia corporal. No importa qué tan grande hago el movimiento, sino que lo estoy haciendo controlado. Y ahora abro hacia el lateral, 5. Dos más. Control de mi cuerpo. Bien, y ahora extiendo hacia el costado, más o menos en una misma línea. Enderezo mi espalda. Siempre que vuelvo a esta posición, intento alargar la espalda. Inhalo. Exhalo y me busco el pie. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo.
Voy con la última. E intento, si puedo, apoyar el hombro en el piso y sostengo 2 respiraciones profundas. Me ayudo con la mano derecha, subo, traigo rodilla y voy a ir arriba. Primero me voy a parar con los pies ancho de caderas, me voy a tomar de los codos y voy a intentar alinear los codos con el torso. Inhalo en el lugar, cuidado acá, activo el centro. Al exhalar voy hacia el lateral derecho y sostengo. Me proyecto lejos, intento que no se vaya el pecho al piso. Exhalo, vuelvo suave al centro. Inhalo profundo y al exhalar voy hacia el lateral izquierdo y me proyecto lejos. Exhalo, vuelvo. Ahora yo voy a girar para mostrar que voy a llevar la cola hacia atrás. Intento bajar con la espalda derecha todo lo que pueda y cuando ya no puedo más, voy bajando redondito. Me sigo tomando de los codos. Suelto la cabeza. Y suave me voy a balancear hacia un lado y hacia el otro, haciendo un vaivén con mi torso. Muy suave. Que el movimiento sea suelto. Y lento voy aflojando hasta llegar al centro. Torso quieto, suelto los brazos, subo redondito, vértebra a vértebra. Si veo que me mareo, mantengo el mentón al pecho y luego subo cuando me siento bien. Bien, vamos a empezar con la secuencia. Nos vamos a parar al frente del mat. Ahora vamos a trabajar con los pies juntitos. Voy a juntar palma con palma y voy a alinear mis antebrazos, así que no me queden los codos abajo, en la misma línea. Desde acá voy a llevar la cola hacia atrás, mantengo la espalda derecha y voy a cruzar mi codo derecho sobre mi rodilla izquierda. Y acá, fíjense que estoy alineando los antebrazos perpendicular al piso. La mano de arriba va a empujar a la de abajo y voy a seguir rotando con el torso. Cuidado a la espalda. Alargo, sostengo. Hago equilibrio. Al exhalar, voy manos al piso y voy a ir con la pierna izquierda bien atrás. Un paso bien largo. Voy a trabajar apoyándome sobre el metatarso. Si pierdo mucho el equilibrio, puedo intentar apoyar el talón. Elevo el torso. Alargo el torso y brazos. En esta posición voy a inhalar. Exhalo, roto con mi torso hacia el fondo. Inhalo, vuelvo. Exhalo, roto. Inhalo. Exhalo. Vamos con 2 más. Fuerza en esa pierna. Vuelvo, extiendo rodilla izquierda y rodilla derecha y giro pie izquierdo. Ahora que gire mi pie, gira mi cadera, gira mi torso. Abro los brazos a la altura de los hombros, abro el pecho. Voy a inhalar flexionando rodilla derecha. Siempre estoy fijándome que la rodilla se flexione hacia el centro del pie, que no se me venga hacia adentro. Y al exhalar, me apoyo sobre la pierna izquierda y el brazo derecho busca ir arriba y atrás. Y voy a inhalar. Exhalo.
Inhalo. Exhalo. Uno más. Y ahora voy a buscar con las manos el piso, vuelvo a rotar el pie izquierdo. Voy a la tabla. Y desde acá flexiono rodillas, avanzo un pasito con cada pie, mantengo espalda derecha, rodillas flexionadas. Inhalando y exhalando en el lugar, voy a extender una pierna, flexiono, la otra y flexiono. Suave. Mantengo la espalda bien derecha y sostengo el empuje de las manos hacia atrás, intentando buscar que el pecho vaya hacia las rodillas y extiendo ambas rodillas. Si no puedo, sigo trabajando con rodillas flexionadas. Extiendo tobillo y deditos del pie derecho y sin balancear la cadera voy a subir y bajar la pierna 10 veces. Intento acá que no se abra la cadera de costado. Proyecto la pierna, sigo rechazando el piso con las manos. La última. Y ahora voy a ir con el pie derecho entre las manos. Apoyo y voy a apoyar la rodilla izquierda sobre el piso. Apoyo en peine. Elevo torso. Voy a ir a buscar con la mano izquierda la pierna izquierda. Y el brazo derecho va a ir arriba. Y voy a intentar arquear hacia atrás, pero siempre proyectándome hacia arriba. Sostengo. Exhalo. Manos al piso. Apoyo los deditos del pie izquierdo. Activo las dos piernas y traigo izquierda hacia el frente, suelto cabeza, mantengo rodillas extendidas, relajo el torso, flexiono rodillas y subo lento, redondito, vértebra a vértebra. Y vamos a ir hacia el otro lado. Me paro al frente del mat, junto los pies, palma con palma, alineando los antebrazos, va cola hacia atrás, cruzo codo izquierdo sobre rodilla derecha, alargo espalda, el brazo derecho empuja al izquierdo, mira hacia arriba. Exhalo, manos al piso y voy un paso lejos con la derecha atrás. Recuerden que puedo trabajar sobre metatarso o rotar el pie, dependiendo del equilibrio. Elevo torso, extiendo brazos, inhalo, exhalo, roto hacia atrás, inhalo, exhalo. 2 más. Sostengo la fuerza con la pierna. Vuelvo y extiendo rodilla izquierda, roto pie derecho. Roto el pie, roto cadera, roto hombros. Abro los brazos. Voy a inhalar flexionando rodilla.
Exhalo, me proyecto sobre mi pierna, elevo el brazo y voy arriba y atrás. Inhalo, exhalo. Una más. Y voy a ir con las manos a buscar el piso, roto el pie derecho y paso a tabla. Flexiono rodillas, camino un pasito hacia adelante, largo espalda. Extiendo y flexiono las rodillas, una a la vez. Empujo el piso con las manos. Extiendo ambas rodillas. Y ahora voy a extender tobillo y deditos del pie izquierdo y voy a subir y bajar 10 veces, proyectando mi pierna izquierda lejos, sin abrir cadera. Sigo rechazando el piso con las manos. Y con la última. Y ahora voy a traer el pie izquierdo en mis manos y voy a apoyar rodilla y empeine derecho. Elevo torso, voy a buscar con mi mano derecha el pie, la pierna por detrás. Inhalo y al exhalar busco arquear y abrir mi pecho hacia arriba. Sostengo, inhalando y exhalando profundo. Exhalo bajo. Apoyo metatarso, dedos, despego rodilla y traigo pierna derecha. Voy a tomar por detrás de los gemelos. Intento plegarme hacia las piernas. Suelto cabeza. En la siguiente exhalación suelto brazos, flexiono un poco rodillas, subo lento, redondito. Inhalo, exhalo. Y voy a ir ahora mirando hacia el frente. Los pies van a apuntar hacia el frente. Abro más o menos el doble de ancho de caderas. Llevo las manos sobre las crestas, abro el pecho. Voy a ir con la espalda derechita, plegándome desde la cadera. Voy a mirar al frente. Tengo. Inhalo y cuando exhalo, suelto torso, cabeza. Apoyo manos en el piso, más o menos busco la línea de los pies con la de las manos. Y flexiono codos, tratando de plegarme, como si quisiera pasar con mi torso por debajo de las piernas. Y voy a ir aflojando, apoyo las manos en el piso, voy a bajar la cola, voy a rotar los piecitos hacia afuera, rodillas hacia afuera, elevo torso. Extiendo el brazo izquierdo, me trago con la rodilla y desde acá, inhalo junto palma con palma,
Exhalo, roto, abriendo arriba y atrás. Voy viendo qué altura necesito con la cadera. Trabajo con la fuerza de esas piernas. Una más. Y ahora vuelvo manos al piso, roto los deditos hacia el frente. Me tomo por detrás de las piernas. Intento plegarme. Exhalo, manos al piso. Vuelvo a rotar piecitos a las diagonales. Bajo la cadera y voy al otro lado. Inhalo, exhalo. Última. Bien, manos al piso. Vuelvo con los pies hacia el frente. Suelto torso, cabeza. Me tomo de los codos. Y ahora me voy a quedar tomándome de los codos, bajo la cadera, roto los pies y trato de llegar con los codos lo más abajo que pueda. Que no se vengan las rodillas hacia adentro. Y para aflojar, apoyo las manos sobre las rodillas, elevo torso, extiendo rodillas y aflojo. Nos vamos a ir a recostar boca arriba. Primero voy a rodar hacia el lado izquierdo y me voy a traer el empeine derecho para apoyar en el piso. Y desde acá intento bajar con la cadera izquierda hacia el piso. La pierna izquierda la puedo extender. Si esto me cuesta mucho, me recuesto de lateral, talón a la cola. Y siempre avanzando con la pelvis. Respiro profundo. Voy soltando el peso del torso. Y suave, aflojo. Voy a apoyar el pie cerquita de la pierna izquierda. Y desde acá me tomo de la pierna derecha y la voy a llegar hacia el lateral contrario. Fíjense que acá el pie está agarrando el muslo de la pierna izquierda. Abro el brazo derecho a la altura de los hombros y miro hacia el lateral contrario. Puedo cerrar los ojos. Voy profundizando en la respiración. En la siguiente exhalación, vuelvo muy suave y me voy a abrazar la rodilla derecha al pecho. Todo lo más cerca que pueda. Alargando la espalda, relajando los hombros, el cuello. Y apoyo, pies en el piso. Ahora ruedo hacia el lateral derecho, me traigo el empeine, apoyo en el piso, extiendo la otra pierna e intento bajar con la cadera al piso. Acá voy a intentar estar no arqueando, sino empujando hacia el piso. Si no, busco la otra opción de ponerme de costado
y llevar el talón a la cola. Respiro. Exhalo, desarmo. Apoyo el pie izquierdo cerquita del muslo derecho y voy a trabar el piecito por detrás y llevo con la mano derecha rodilla al piso, abro brazo izquierdo a la altura de mis hombros y voy a mirar hacia el lado contrario. Exhalo, vuelvo, abrazo rodilla izquierda al pecho, aprovecho de alargar la columna, relajo los hombros. Y voy a traer la rodilla derecha, me tomo de las rodillas y suave voy a hacer círculos en un sentido y en el otro, intentando masajear la espalda baja. Y suave voy aflojando. Me dejo caer hacia un lateral, voy rodando, me levanto suave. Y muchísimas gracias por haber compartido esta clase. Espero que les haya hecho bien, que se sientan muy bien y nos vemos en la próxima.